Bien, seguimos avanzando en Noticias 24. Ahora vamos a hablar de una noticia internacional que desgraciadamente se está repitiendo más de lo que muchos pensaban. La policía británica identificó ya a 2 de los 3 hombres que perpetraron un nuevo atentado que ocurrió ahora el sábado en Londres. Dejó al menos 7 muertos y cerca de 50 heridos. Algunos están críticos todavía. Queremos analizar lo que está ocurriendo en el Reino Unido. Un Reino Unido a puertas de una elección, pero que ha tenido que dejarla como un segundo tema porque el terrorismo los tiene a todos, ¿verdad?, como prioridad, concentrados. Estamos con el investigador del Centro de Estudios Internacionales de la Universidad Católica, Pablo Cabrera. Él es ex embajador también en Londres, así que conoce muy bien ese país y su sociedad. ¿Cómo está? Bienvenido. Buenas tardes, ¿cómo está, Gonzalo? Muy bien. ¿Qué está pasando con Londres? ¿Por qué tanto ensañamiento? ¿Por qué 3 atentados en los últimos 3 meses? Atentados muy parecidos. Bueno, pueden pasar muchas cosas, pero Londres, como siempre, es un centro de atención porque es uno de los países que lideran esta lucha contra el terrorismo internacional. También ha tenido actitudes muy comprometidas en contra del terrorismo y ha tenido también recientemente algunas políticas públicas que han significado incluso su retiro de la Unión Europea, que está en proceso, todavía es parte de la Unión Europea, dando y argumentando como uno de los elementos el tema del movimiento de personas. Entonces el tema de las migraciones, el tema del tráfico libre de personas, también incide en la figura de Londres como centro de operaciones, sea para combatir el terrorismo, sea para cometer actos terroristas. El contexto de ahora, interno, la elección que se juega el día jueves, ¿no tiene nada que ver con lo que está ocurriendo? Mira, en principio, así de buena a primera, es difícil decirlo, pero baste recordar que cuando hubo la elección anterior, también hubo, ¿te acuerdas?, en Escocia, o que murió una diputada, también un acto que podría haber sido considerado en su momento por ellos terrorista, que al final se diluyó un poco si era acto terrorista o no. Pero obviamente que los procesos políticos y contingentes de elecciones pueden atizar para llamar la atención de algún grupo o para perjudicar a alguien, ¿no? O para perjudicar también o crear terror en la población y poder alterar la convivencia armónica entre los ciudadanos. O sea, es muy posible, pero no es la única causa, me imagino. Y estamos hablando de una situación muy difícil de pesquisar. Estamos hablando de atacantes que no vienen desde el exterior, que normalmente son ciudadanos británicos que tienen origen, ¿no? Ahí estamos viendo las imágenes también en apoyos de los 2 identificados. Sujetos que son ciudadanos, ¿no?, que estaban dentro. Además leía las cifras de la cantidad de cosas que se tienen que investigar y que se descartan. Hoy día acaban de liberar a 10 personas de las 15 que estaban detenidas. Según la inteligencia tienen unas 500 investigaciones, 3.000 sujetos de interés. Sí. 3.000, y estos parece que estaban dentro de los sujetos de interés, pero no habían dado pruebas de que iban a hacer un atentado. Bueno, esto hay que mirarlo desde una perspectiva de la cultura inglesa y de la cultura europea. Aquí no es lo mismo hacer seguimiento y escrutar presumibles terroristas o personas delincuentes en la cultura nuestra, en la cultura asiática, en la cultura africana o en la cultura europea. Acuérdense lo que significa la intromisión en la vida privada de las personas, etcétera, etcétera. Dicho esto también ha cambiado mucho. El tema tecnológico, obviamente que ha puesto un desafío tremendo, y hoy día en Gran Bretaña, de cara a las elecciones y también en otros contextos, se discute mucho sobre, y se ha discutido antes, no es un tema nuevo, porque el terrorismo no es nuevo en Gran Bretaña, como mismo dijiste, se ha discutido sobre lo estricto de las leyes que combaten el terrorismo, las leyes con respecto a las penas, con respecto a las circunstancias, que hoy día pasa a ser un tema común prácticamente en todos los sectores del mundo. Sí. Si las leyes terroristas son suficientes para disuadir a la población para cometer actos terroristas. Y sobre esto ha habido mucha literatura reciente, ¿no? Sobre el hecho, primero, que hay que tomar en cuenta que aquí el Estado Islámico, o la Yihad, como se dice, ha sido combatida por una alianza bastante grande de países y han tenido bastante éxito. Por las informaciones que se tienen, más allá de lo deplorable y lo
tremendo que es un acto terrorista, se puede ver que son terrorismos más individuales, que son lobos solitarios o que son incluso más artesanales. Bueno, estamos viendo que se repite un modus operandi, que es bien rudimentario. Utilizar una furgoneta, un vehículo, hacer atropello y después bajarse con un cuchillo, lo que no deja de ser atroz, porque que un país como este, con sus puntos atacados 2 veces ya el puente de Londres, son lugares muy visitados, no puedan andar tranquilos, es complejo. Y por eso yo decía el tema tecnológico. Porque en este contexto hay que tomar en cuenta que han habido algunos ciudadanos británicos de origen étnico o de otras partes, que han abrazado la causa del Estado Islámico y han vuelto a Gran Bretaña después, desilusionados o no desilusionados por cualquier razón. Y ellos, a través del Internet y a través de conexiones muy fáciles, han podido tener acceso a campañas de adoctrinamiento, contactos. Entonces, aquí también se abre el espectro para legislar y también para opinar al respecto y ver cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias. Muchas veces se relata el acto o el hecho terrorista, pero no se ve el alcance de este acto terrorista, que a lo mejor es menor que el que pudo tener hace 15 años atrás, o hace 10 años atrás, o hace 2 años atrás. Acuérdate que hace muy poquito se veía en la televisión oficiales del Estado Islámico, o el ejército islámico, como se llamaba, el ISIS, ¿no? Sí. Había gente cortando cabezas y... Bueno, y se ufanaban de esas atrocidades. Hoy día acuérdate que en una de las bombas que se puso en Rusia, por ejemplo, que era un lobo solitario, en el metro, era con clavos y una metralla bien básica, que no era piedras y una cantidad de cosas que son muy artesanales. Otro tanto parece que sucedió en Manchester. Yo no soy muy experto en esto, pero y ahora también hay que ver que han detectado que habían algunas películas, algunos videos en los cuales se hablaba y se les decía que acuchillar a la gente, subirse a las veredas, autos en las veredas, tan básico como una vereda, como una acera, decía. Entonces, hay que ver también que se ataca mucho a la policía. Yo no voy a transformarme en un defensor de la policía frente a los temas terroristas, pero también hay que tomar en cuenta en el análisis de todo esto el tema de la prevención del delito, de la prevención del terrorismo. Y ahí había una discusión política muy importante en Gran Bretaña. Y detengámonos en ese tema, porque es precisamente la gran pregunta y el debate hoy. La pregunta que se hacen todos en Londres, en Inglaterra, en el Reino Unido y en buena parte de Europa es, bueno, ¿cómo combatimos el terrorismo? ¿Cómo le hacemos frente a lo que está pasando? A estos autos que atropellan a la gente, a estos lobos solitarios, en fin. Y una de las cosas que dice Theresa May, la primera ministra, es que ella pide cambiar la regulación a Internet. Hay algunos analistas que dicen, mire, echarle la culpa a las redes sociales de esto es políticamente conveniente, pero es muy pobre en términos argumentales. Pero es un tema. O sea, lo que dice Theresa May es que hay áreas de la red que están muy abiertas. Hay que seguir exigiéndole a Google, a YouTube, a Twitter fundamentalmente, que no acepten ni un contenido terrorista y que también pongan filtros, así como se hace para los contenidos con niños, ¿verdad?, para los terroristas. Ese es un tema central y muy pertinente tocarlo. Creo que estamos en un momento donde las noticias a veces son muy lineales, ¿no? La gente relata, o el periodismo también a veces, relata hechos que han sido conocidos y no hace el análisis de cuáles han sido las causas, cuáles han sido los orígenes y cuáles son las consecuencias. Y esto está pasando, a veces uno oye durante toda la semana lo mismo. ¿Por qué? Porque hay mucha noticia hoy día. Hay mucho periódico, hay muchas redes. Entonces la gente a veces, habiendo tanta información, es no información o no se da el trabajo de evaluar, de pensar, de reflexionar sobre causas, incidencias, control de daños, etcétera, lo que se está haciendo y lo que está haciendo la contraparte, o sea, quienes son atacados por estos actos terroristas. En ese sentido, creo que hay mucha autoevaluación y también mucha autorresponsabilidad, o sea, decretarse uno mismo la responsabilidad. Y yo creo que hoy día, en el tema de las redes sociales, el mundo se digitalizó. O sea, el rol del intermediario es bien escaso.
Antes era un intermediario verdadero, el Parlamento, el gobierno, la iglesia, la academia. Hoy día está muy cuestionada. Entonces hay una transmisión muy horizontal, donde yo te pregunto, tú me respondes, es complicado, ¿no? Es complicado poder hacerle seguimiento a eso. Entonces, también hay mucho llanero solitario en eso. Hay grupos que siguen una determinada situación y no conversan con otros grupos que siguen otra determinación. Es muy difícil pesquisar porque es difícil. Hay redes sociales que tienen... A ver, ella pide, Theresa May, pide una medida que es bien técnica, pero tal vez merece la pena explicarlo un poquito. Sí. Ella dice, tenemos que exigirle a las grandes compañías que proveen servicios de Internet que eliminen el cifrado de datos punto a punto. ¿Qué es esto? Por ejemplo, si usted usa WhatsApp o usa Telegram, que es la red social que más usa el Estado Islámico, ¿por qué la usa? Porque tiene el sistema de cifrado de datos, es decir, nadie, ni un tercero puede pesquisar la conversación que hay entre tú y yo. Sí. Es bloqueada. Bueno. Entonces los servicios secretos están en jaque por eso. Y hay ONGs como Open que dicen, oiga, no nos toquen los derechos del Internet porque es el gran derecho básico mundial. Claro, y ahí pero ahí también está todo el tema del hackeo y de los ciberataques. Yo creo que han dado pruebas hace muy poquito atrás con separó prácticamente una red bancaria en Europa y British Airways puede haber sido una falla, pero otros han sido por hackeo. Exacto. Entonces el hackeo, hay que pensar que todo esto es un tema de Big Data, ¿no? El tema de la nube todos pueden... Entonces... yo me recuerdo que hace muy poco tiempo atrás, antes que asumiera el presidente Trump, hubo una reunión entre el presidente de China y el presidente Obama, como el último encuentro que hubieron, en una visita que hizo el presidente chino a Estados Unidos. Y la declaración conjunta de 25 o 30 puntos, no me acuerdo, de los 30, 24 eran sobre el hackeo de la información y los ciberataques. Entonces, estamos en un mundo digitalizado donde el terrorismo también es más sofisticado. Y los medios de comunicación y las comunicaciones entre personas, o sea, los sistemas de inteligencia también tienen que ser más sofisticados. Pero todo esto es también al final recursos. Es recurso humano, no solo recurso financiero, recurso humano. Entonces tiene que haber una revolución, entre comillas, que signifique que se tome conciencia de esto y de que haya una base cultural, pongámosle ese nombre, para poder enfrentar este problema con criterios comunes. Porque nosotros no estamos ajenos a esto es una discusión de todos los días acá también, que pueden haber muchas exageraciones, etcétera. Pero hoy día la línea entre lo exterior y lo interno es muy tenue, ¿no? Entonces hay una línea muy tenue que casi los métodos de acción exterior, que eran tradicionales de exterior, hoy día se usan en lo doméstico, claro. y viceversa. Sí. Lo otro que es interesante saber es el contexto. Muchos se preguntan, bueno, este Estado Islámico famoso que se atribuye todo lo que pasa malo, prácticamente, ¿cómo se financia? Y hoy hay toda una tensión en el mundo árabe por Qatar. Lo han acusado de estar directamente financiando al terrorismo y filiales del Estado Islámico. Incluso el Financial Times ha publicado esta tarde que pagaron como 1.000 millones por la liberación de algunos rehenes a los hermanos musulmanes. ¿Qué hay de eso? ¿Y sabe de dónde sale toda esa plata, ese dinero? Sale también de actos delictuales o de circuitos clandestinos de comunicación o de intercambios comerciales ilícitos. O sea, aquí hay un tema que viene desde hace mucho tiempo, que tiene que ver justamente con eso. Tiene que ver con el comercio internacional, las trabas al comercio internacional. El sistema internacional hace mucho tiempo que está preocupado de esto. Si usted ve el Tratado de las Armas Químicas, por ejemplo. El Tratado de las Armas Químicas, que es el primer tratado que se ganó el premio Nobel, el Tratado de las Armas Químicas, una cosa inédita, hace muy poquitos años atrás, hace 2 años atrás. El Tratado de las Armas Químicas tiene unas derivaciones comerciales tremendas. Fue una negociación, pero muy ardua, porque podía atentar contra el comercio internacional de materias que eran precursores de productos duales, que podían ser usados para la guerra o para lo civil. Y esto va sumando hacia otros, entonces hay un sistema internacional de control efectivo de este comercio o de control supletorio. Y agrego a esto tráfico de personas, tráfico de órganos, prostitución, narcotráfico, todo lo que son las nuevas esclavitudes que habla el Papa Francisco, las nuevas esclavitudes que hay que combatir, ¿no es cierto? Entonces aquí hay un sistema delictivo
paralelo o la contraparte, diríamos, que hay que enfrentar con criterios básicos. Antes, el eje central para enfrentarlo era el sistema institucional de los Estados, de Naciones Unidas, ¿no es cierto?, sobre acuerdos básicos, acuerdos sobre la democracia, el respeto a los derechos humanos. Hoy día hemos visto que con la reemergencia de nuevas culturas, y digo reemergencia porque ya habían prestado en otras épocas su participación, pero valga la redundancia, como estados emergentes también, o como culturas emergentes, han traído de nuevo otros retos. Entonces, los grandes acuerdos han desaparecido de alguna manera y se pone en jaque y en signo de interrogación muchos valores o acuerdos grandes como la democracia, como los derechos humanos, etcétera, se ponen en jaque y están desafiados a la luz de estas nuevas circunstancias. Entonces, el diseño del nuevo sistema internacional tiene mucho que ver con estas materias que estamos hablando. El terrorismo es uno de los desafíos más grandes que puede existir, y el tema de las legislaciones domésticas y la legislación internacional sobre el terrorismo, que es desde mucho tiempo uno de los grandes temas globales que cruzan a las sociedades, a los países, en todo sentido. Sí, un gran desafío que ya vemos cómo tiene a Inglaterra en este momento al ser víctima reiteradamente de atentados. Pablo Cabrera, muchas gracias por venir esta tarde. Muchas gracias. Gracias por venir.